Hola, soy Sanuka y esto es Tu presencia es tu poder. En los episodios anteriores de esta temporada hablé de las vidas que funcionan demasiado bien como para cuestionarlas, de las anestesias modernas y de la dificultad de distinguir entre estabilidad y desconexión cuando todo parece estar en orden desde fuera. Y hoy quiero entrar en un lugar todavía más incómodo, porque quiero hablar de ese momento en que hay una parte de ti que ya entendió algo, mientras tu cabeza sigue intentando sostener la versión anterior de la historia. La mente puede tardar muchísimo en aceptar una verdad. El cuerpo normalmente tarda bastante menos. Y lo curioso es que incluso cuando empieza a avisar, seguimos adelante igual. Seguimos resolviendo, trabajando, organizando cosas, respondiendo mensajes, sosteniendo conversaciones y agendas completas, mientras algo por dentro empieza lentamente a retirarse, sin que todavía sepamos explicar exactamente por qué. A veces aparece como agotamiento, como si hubiera contextos, personas o dinámicas que empezaran a costarte mucho más de lo que deberían costarte. Y entonces intentas explicarlo de manera lógica porque necesitamos que todo tenga una explicación razonable. El estrés, las hormonas, la edad, el exceso de trabajo, el cansancio acumulado, cualquier cosa que permita seguir adelante, sin tener que mirar demasiado de cerca la posibilidad de que el cuerpo quizás esté reaccionando a una verdad que tú todavía no estás preparada para admitir. Creo que una de las cosas más difíciles de aceptar es que el cuerpo registra cosas que la mente tarda muchísimo en procesar. Y además las registras sin esperar a que tengas claridad emocional o a que sea un buen momento para replantearte tu vida. Simplemente empieza a reaccionar. Empieza a tensarse en determinados sitios, a agotarse alrededor de ciertas personas. ¿No te pasa que hay conversaciones de las que sales completamente drenada, aunque aparentemente hayan sido normales? ¿No te pasa que hay lugares en los que antes funcionabas perfectamente y que de repente empiezan a producirte ruido interno? Incluso el significado de éxito cambia. Cosas que hace años habrían significado muchísimo para ti empiezan a dejarte extrañamente vacía una vez pasan. ¿Y qué pasa? Que como todo esto no llega en forma de gran tragedia mundial, lo minimizamos. Porque seguimos siendo funcionales y porque seguimos cumpliendo, trabajando y haciendo lo que se espera de nosotras. Creo que especialmente las personas muy capaces tenemos una tendencia enorme a invalidar las señales del cuerpo mientras todavía podamos seguir funcionando bien desde fuera, como si el único sufrimiento aceptado fuera el que ya te impide levantarte de la cama. Pero hay algo que he ido entendiendo con los años, y es que el cuerpo no suele reaccionar así porque sí. El cuerpo no argumenta ni redacta manifiestos, pero tiene una manera muy precisa de retirar energía de aquello que ya no siente alineado contigo, aunque tú sigas intentando sostenerlo desde la cabeza. Yo he pasado muchos años pensando que si podía sostener mucho, resolver mucho y adaptarme a cualquier situación, significaba que estaba bien. Y claro, durante bastante tiempo eso te funciona. Te conviertes en alguien eficiente, resolutiva, capaz de sostener estructuras complejas, de manejar presión, de sobrevivir emocionalmente a casi cualquier cosa sin detenerte demasiado a mirar el coste interno de todo eso. Pero el problema es que cuando llevas mucho tiempo funcionando así, empiezas a perder sensibilidad para detectar dónde estás cruzando tus propios límites. Porque vivir cansada, saturada o emocionalmente desconectado empieza a parecerte normal. Y eso es peligrosísimo, porque el cuerpo lleva una contabilidad mucho más exacta de la que nosotras creemos. Yo estuve 20 años en Bali al frente de un negocio que pedía muchísimo de mí, pendiente del teléfono a cualquier hora, atendiendo a clientes repartidos por toda Indonesia, siendo madre, llevando una casa, sosteniéndome sola en un país que no era el mío. Y mi cuerpo aguantó de una manera que ahora, con perspectiva, me parece casi de otro planeta. Nunca me permití demasiada fragilidad porque sencillamente no había espacio para ella. Y con el tiempo
eso dejó de parecerme una limitación y empezó a parecerme mi forma natural de funcionar, lo cual, como imaginarás, no era cierta del todo. Cuando volví a España pensé que ya estaba, que ahora tocaba soltar, procesar, descansar y listo. Pero la vida tiene un sentido del humor bastante particular y lo que me encontré fue que seguí sosteniendo. Esta vez de otra manera y en otro contexto, pero sosteniendo, y el cuerpo siguió en alerta. Siguió funcionando en ese modo que tan bien conocía hasta hace relativamente poco. Hay un momento donde la cabeza sigue defendiendo una vida que el cuerpo ya empezó a abandonar hace tiempo. Y ahí aparece una sensación rarísima, porque externamente quizá no hay ningún problema evidente. Desde fuera incluso puede parecer que estás en un gran momento de tu vida. Pero por dentro empieza a instalarse ese ruido constante que se siente como una resistencia interna permanente, como si hubiera algo en ti que estuviera cansado de negociar consigo mismo todo el tiempo. En mi caso, lo que ocurrió fue que cuando por fin tuve el suelo suficiente debajo de los pies, cuando la vida se asentó de verdad y empecé a sentir que estaba en casa, el cuerpo recibió la señal de que ya podía bajar la guardia. Pero lo que vino después no me lo esperaba para nada. Me empecé a despertar por las noches con la sensación de no poder respirar, con el corazón acelerado, con una ansiedad que no había sentido nunca, apareciendo a cualquier hora, intensificada en medio de la noche, como si no hubiera recibido la notificación de que se suponía que las cosas ya iban bien. Llegó también una hipersensibilidad nueva, afectándome todo muchísimo más, conectando con heridas que habían estado guardadas en algún lugar al que no había tenido acceso, porque durante muchos años no pude permitirme bajar la guardia. Lo primero que pensé, con toda mi lógica de mujer que lleva años funcionando perfectamente, fue que algo iba mal, que quizás era el cambio de Bali a España, o la llegada de la menopausia, o que quizás me estaba volviendo más frágil, hasta que entendí lo que estaba pasando de verdad. No era que iba mal, sino exactamente lo contrario, que el sistema nervioso, que es bastante más listo que la mente en estas cosas, había decidido que ahora sí podía procesar todo lo que había estado guardando durante tantos años. Lo más confuso de todo es que muchas veces las vidas que más desconectan no son necesariamente las más caóticas ni las más dolorosas. A veces son vidas impecablemente construidas, admirables incluso, donde todo parece tener sentido, excepto la forma en que tu cuerpo reacciona dentro de ellas. El problema es que hemos aprendido a negociar demasiado tiempo contra nosotras mismas. Ignoramos incomodidades pequeñas, normalizamos el agotamiento, pensamos que estar permanentemente cansadas es el precio natural de ser adultas, competentes y responsables. Y quizá en parte lo sea, pero creo también que hay un momento en que el cuerpo empieza a marcar una línea muy clara. Y a veces no te avisa como enfermedad ni como colapso total, sino como una pérdida progresiva de vitalidad, de deseo o de conexión contigo misma. Como si algo dentro de ti empezara lentamente a retirarse de una vida que ya no siente completamente propia. Cuando el sistema nervioso ha estado en modo supervivencia durante años, guarda lo que no puede soltar y no lo olvida, solo lo pospone, hasta que por fin tiene el suelo suficiente para soltarlo. Y entonces lo suelta todo. No de forma ordenada ni en el momento que tú habrías elegido, sino a su manera, a su ritmo, con su propio criterio sobre qué es urgente y qué puede esperar. No creo que escuchar el cuerpo implique abandonar impulsivamente todo lo que incomoda. De hecho, me parece que a veces hemos romantizado muchísimo esa idea. Hay procesos difíciles que deben ser atravesados, vínculos complejos que requieren trabajo y etapas exigentes que forman parte natural de construir algo importante. Pero también creo que el cuerpo distingue bastante bien cuándo una dificultad tiene sentido para ti y cuándo llevas demasiado tiempo sobreviviendo dentro de algo que ya no puede sostenerse al mismo precio.
Escuchar eso cambia cosas y sobre todo cambia la relación que tienes contigo misma, porque empiezas a dejar de discutir constantemente con las señales, empiezas a dejar de llamarte exagerada cada vez que algo dentro de ti se contrae, empiezas a aceptar que quizá no todo cansancio necesita más descanso y que hay agotamientos que tienen mucho más que ver con la verdad que con la productividad. ¿Qué parte de tu agotamiento viene realmente de todo lo que haces? ¿Y qué parte viene de todo lo que llevas demasiado tiempo obligándote a sentir como normal? Te dejo con esta pregunta por si te apetece quedarte un rato con ella y nos escuchamos en el próximo episodio.